Bienvenidos a la segunda parte de lo que es la introducción básica de Git. En la primera parte estuvimos hablando un poco de los conceptos sobre qué es Git, cuándo lo usamos, las diferentes áreas que presenta Git, más que nada la parte inicial. También vimos la manera de descargar y la configuración SSH para la autenticación de Git. En esta segunda sección es un poco más práctica, vamos a realizar un workshop en donde vamos a simular dos integrantes de un equipo, donde vamos a interactuar con los diferentes comandos de subida y bajada de código y también vamos a hacer la parte de la inicialización y el clonado del repositorio. Para esta segunda parte lo que vamos a comenzar haciendo es, vamos a crear un nuevo repositorio en la sección de la cuenta de GitHub. Podemos darle un GitHub /new, de ahí vamos a crear un nuevo repositorio en el cual vamos a poner un nombre. En este caso yo le voy a poner un Git workshop. ¿Sí? Y lo vamos a dejar así tal cual está. ¿Por qué lo vamos a dejar así tal cual está? Porque queremos ver dos comandos. El primer comando es el git clone, que es el comando que utilizamos cuando nosotros queremos clonar un repositorio remoto a nuestra computadora. Este es un ejemplo de cómo sería el comando git clone con el enlace a lo que es el repositorio remoto. Por otro lado tenemos git init, es el comando que utilizamos para, a partir de un repositorio local, nosotros generamos nuestro archivo .git para trabajar de manera versionada. Y este archivo versionado es el que nosotros podemos subir a una de estas páginas. En este caso vamos a comenzar con un git init y vamos a pasar a un git clone en la que es la persona A y la persona B. ¿Sí? Una vez creado el repositorio, se va a ver algo similar a esto, en donde acá tenemos diferentes enlaces y nosotros, como estamos trabajando con SSH, vamos a copiar este. ¿Sí? Volviendo a nuestras carpetas, vamos a crear en una en la que pensamos que va a ser la persona A el que sube el repositorio. Vamos a hacer una nueva carpeta donde se va a llamar git workshop persona A, y nos vamos a meter en esa carpeta y la vamos a abrir con un editor de texto. Bien, ¿qué vamos a hacer en este editor de texto? Lo primero y necesario que hay que hacer es instanciar o inicializar lo que se conoce como un readme. ¿Sí? Un readme es parte de documentación de nuestro código. Es acá donde va toda la información que vamos a poner. Sí, acá va toda la información de nuestro proyecto, toda la información textual, es decir, tanto versiones como trabajamos, colaboradores, fechas, documentación importante, URL, etc. Una vez creado lo que es nuestro readme.md, vamos a inicializar este repositorio. Es decir, entonces volviendo a lo que es las terminales, vamos a hacer un git init. Una vez que inicializamos ese repositorio, vamos a aparecer que estamos en una rama. Esta rama es la rama master, se crea por default al hacer un init. Y esta es la rama principal de nuestro repositorio. Más adelante vamos a hablar un poquito más de ramas, una pequeña introducción, algo muy por arriba de cómo funcionan las ramas. Pero para que se den una idea, hay una línea donde esa línea tiene puntos, esos puntos son los commits, y los commits son versiones de nuestro código. Entonces se crea la línea principal o la rama principal, que es la master. Si volvemos a nuestro editor, vemos que el color se puso verde. Este color se puso verde porque significa que no está traqueado. Es decir, nuestro repositorio, nuestro .git, no conoce de este archivo aún. Es por eso que si utilizamos el comando git status, podemos ver en color negro que todavía estos archivos no están traqueados. Es por eso que pasamos al siguiente comando, que es el git add. Este git add es un comando que utilizamos para pasar los archivos que fueron modificados desde nuestro workspace hacia
la staging area. Gracias al git status podemos ver el estado de la staging area y ver cuáles de esos están pasados y cuáles no. Como podemos ver en estas dos terminales, en la parte izquierda, vemos que todavía nuestro archivo readme no fue pasado a la staging area. Por lo tanto, podemos agregarlo haciendo un git add readme.md. Si volvemos a fijarnos, vemos que ahora estos cambios se han hecho, hemos pasado a la staging area el archivo readme, pero todavía no se han hecho commit, y a su vez estos cambios están listos para ser comiteados. ¿Sí? Están listos para pasar a la siguiente área de nuestro repositorio local. Para poder pasar estos cambios a nuestro repositorio local, utilizamos el comando git commit. Ese que usamos para enviar los cambios desde el staging area hacia el repositorio local, como bien dijimos. Utilizamos un flag, el flag "-m", que nos permite dejar una descripción de lo que estamos haciendo en ese commit, de manera inline. De no ponerlo, se nos abriría un editor de texto para poder dejar un mensaje más claro y más grande. Por lo general se suele usar el "-m" porque es algo sencillo, y los commits, por lo general, los títulos tienen que ser cortos. Entonces, utilizamos un git commit con el "-m" de flag y ponemos initial commit. Para hacer esto, hemos movido nuestro repositorio nuestros archivos desde el staging area hacia lo que es el local repository. Lo que nos queda es moverlo hacia el remote, ¿sí? Es decir, si retrocedemos un poco en lo que hicimos fue básicamente movimos desde el workspace hacia el staging area con el git add, con el git commit lo pasamos al local repo, y ahora nos falta hacer el git push para poder subirlo a la manera remota. Entonces, si volvemos, debemos hacer el git push. Este git push se hace desde el origen hacia el branch o desde el remote hacia el branch. Lo que hace es pasar desde el repositorio local hacia el repositorio remoto. Es por eso que lo hacemos, es un git push origin master. Es decir, si recapitulamos lo que dice, haceme un git push, es decir, pusheme los cambios del repositorio local desde el origen hasta la rama master, que está en remota. Perdón. Antes de esto, acá tenemos un problema. Este problema se debe a que no le dijimos cuál es el origen remoto. Es por eso que antes, cuando apenas estamos inicializando nuestro repositorio, tenemos que agregarlo. Tenemos que hacer un git remote add, que el remote lo vamos a explicar en un poquito tiempo. Y dentro de este add es donde nosotros tenemos que guardar este enlace. Le ponemos un alias. Entonces, de esta manera, con el git remote add, un nombre, el enlace donde se encuentra nuestro remoto. ¿Sí? Podemos ver que esto efectivamente se activa haciendo un git remote -bb. De esta manera podemos decir, bueno, tenemos como remote al origin, que le pusimos origin nosotros, en donde podemos hacer un fetch y un push. Y ahora sí, como ya pusimos un origin, tenemos una referencia donde pushear los cambios, podemos volver a intentar el push. De esta manera se hace un push correctamente y vemos que al hacer un refresh a lo que es nuestro repositorio, este cambió. Acá ya subimos nuestros cambios a un repositorio remoto. Volviendo acá a lo que es la persona B, imaginemos que ahora se agrega una persona nueva al equipo de trabajo y esta necesita hacer un pull de esos cambios, es decir, necesita traerse este repositorio que está de manera remota, se lo necesita traer a su computadora.
Para eso lo que hace es clonar el repositorio. Es decir, como dijimos anteriormente, lo que utiliza es el git clone en este caso. ¿Por qué? Porque el repositorio ya está hecho, ya está subido los primeros cambios de la carpeta. Entonces, la persona que se agrega al equipo o que se pone como colaborador del nuevo repositorio, lo que hace es hacer un clon de ese repositorio que está de manera remota. Es por eso que utiliza el git clone. ¿Sí? Entonces, en lo que es la ventana derecha, hacemos el git clone. Es un git clone, le ponemos el control para decirle el enlace, y a su vez podemos cambiarle el nombre del archivo. En este caso yo lo voy a hacer para que no se me pisen. Le puedo poner git workshop de la persona B. De esta manera se clonó el repositorio, y si lo abrimos también con Visual Studio, podemos ver que tenemos, si entramos al repositorio y lo abrimos con Visual Studio, podemos ver que tenemos tanto el workshop A como el workshop B. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos un equipo que está sincronizado. ¿Sí? Ambos tienen los mismos archivos. Entonces es momento de empezar a trabajar uno con el otro. Imaginemos ahora que la persona B inicializa un nuevo archivo, la que le pone texto.1.txt, y acá escribe: soy la persona B, es mía. ¿Sí? Como vemos, volvemos a tener el texto en verde. Esto significa que ni siquiera fue subido al repositorio remoto, ni siquiera está traqueado tampoco. Entonces, ¿qué hace la persona B? Bueno, vuelve a hacer lo mismo. Si nos fijamos en un git status, vemos que este archivo no fue subido aún. Entonces, git add, git commit con un mensaje, subo texto 1. Hacemos un git push. ¿Desde dónde? Desde el origin hacia lo que es la rama master. Si volvemos a ver cómo quedaron las dos instancias de los dos repositorios, vemos que la persona B subió un nuevo cambio, actualizó lo que es el trabajo, pero la persona A no tiene el último archivo. Entonces se tienen que bajar los nuevos cambios, los cambios que están subidos al repositorio. Si hacemos un refresh, vemos que los cambios fueron actualizados, pero la persona A todavía no los tiene. Es por eso que tienen que pasar al siguiente comando, que es el git pull. Lo que hace el git pull nos permite traer los últimos cambios de una determinada rama que tenemos de manera remota, desde el repositorio remoto hacia el repositorio local. Entonces, volviendo a la terminal, podemos desde la persona decirle: bueno, tráeme los cambios desde la rama master hacia origin. ¿Sí? De esta manera se trae los cambios que están en la rama master en el repositorio remoto. Entonces, ahora otra vez vemos que quedamos sincronizados. Y de esta manera es como vamos trabajando unos entre equipos. Es decir, uno hace el git pull, otro hace el push, el pull, el push. Algo muy importante a tener en cuenta es que cada vez que queramos hacer un git push, por las dudas tendríamos que hacer un git pull. ¿Para qué? Para que no se pisen trabajo viejo con trabajo nuevo que ya fue subido. Es decir, si nosotros tenemos, en este caso, supongamos que tengamos ahora un nuevo caso en el que hago un cambio con la persona
2 y a su vez también hago un cambio con la persona 1 al mismo momento, y la persona 2 sube esos cambios, ¿sí? Hace un git add de lo que es el texto, hace un git commit, -m, cambio persona 2, es un git push, -m, desde el origen hacia la rama master, y ves que no, también hizo cambios ya, pero antes todavía no hizo el pull, entonces puede generar un conflicto. Es por eso que necesitamos hacer lo que es un git pull, ¿sí? Al hacer un git pull, vemos que tenemos, como bien dice acá, un conflicto. Esto se da a que tenemos cambios que todavía no puleamos, es decir, no le hicimos el pull. ¿Sí? Como bien dice acá. Miren el mensaje de error lo que dice acá. Dice, tenés cambios de manera local que van a ser sobrescritas por un cambio que está de manera remota. Puedes hacer dos cosas. Comitea tus cambios o abortalos antes de hacer el pull. Entonces acá podemos hacer dos cosas. Una de dos. O volver esto hacia atrás, de manera que hagamos un git pull para que podamos agregar el nuevo texto y luego agregar nuestro texto, nuestros nuevos cambios, ¿sí? Como vemos acá no tenemos estos cambios que todavía no fueron estallados, entonces los agregamos, los comiteamos, esto es un push. Esa es una manera de solucionar, ¿sí? Volver hacia atrás con el pull y volver a escribir los cambios que hicimos. Ahora pasamos a uno de los últimos comandos para entender un poco lo que es el git remote. Eso que primero pusimos a la hora de inicializar lo que era nuestro repositorio. Sí, el git remote nos permite a nosotros observar, cambiar, agregar repositorios de manera remota para cuando realizamos un push subirlos a los repositorios. Sí. Para tanto subir cambio como para bajar cambio de distintos repositorios locales. Perdón, remotos, hacia nuestros repositorios locales. Este comando que utilizamos acá, git add, git remote add, lo que nos permite es agregar un repositorio remoto de donde vamos a bajar y subir cambios. ¿Sí? Uno de los últimos comandos básicos a conocer es el git merge. Este comando viene de la par con el comando de branch. ¿Qué es una branch? Bueno, una branch es una rama que nosotros abrimos a partir de nuestra rama principal. Como podemos ver en lo que es el slide, vemos que tenemos una rama master donde tenemos diferentes commits. Cada letra pertenece a un commit distinto. Tenemos un commit A, un B, un C, un D, un E. Y vemos que el B se hace una bifurcación de commits a una rama. Esta rama se llama features, a su vez. ¿Para qué queremos hacer ramas? Bueno, las ramas las queremos hacer para, por ejemplo, cuando tenemos que realizar trabajos independientes. Cuando tenemos que separar ramas porque no sabemos si lo que vamos a agregar va a funcionar. Entonces podemos agregar una rama aparte para probar cosas. Entonces esa rama, si funciona, hacemos el merge. Y si no funciona, la descartamos. Para paralizar tareas, sí. Estamos trabajando con el equipo y cada integrante tiene su rama de donde luego se combinan las cosas. Pero un montón de cosas se pueden usar. Y lo que hace este git merge es combinar el último commit de esa rama con el último commit de la otra rama. Entonces, en este caso, lo que hace B y C
perdón, C y E, al hacerse un merge, es combinarse y crear un commit único de los dos combinados. Poniendo el ejemplo, podemos hacer, supongamos ahora, ¿sí?, que la persona A encuentre un error y lo quiere paralelizar porque no está segura de si lo va a poder corregir o que necesita un tiempo determinado para corregirlo y no quiere que nadie empiece a pushear código antes que lo corrija la persona. Entonces imaginemos que crea una rama con git branch y le pone el nombre corregir texto 2. Al momento de crear una rama, uno se tiene que mover, porque ahora mismo estamos en la rama master. Entonces nos tenemos que mover con un checkout a lo que es corregir texto 2, que en este caso, bueno, se me confundió, puse un texto. De esta manera hicimos un switch a la rama corregir texto 2. ¿Sí? Si vamos acá a nuestra editor, vemos que estamos en la rama de texto 2 y vamos a crear un nuevo archivo de esta manera. Este es un texto 2. ¿Sí? Entonces, lo que puede pasar es que esta persona, la persona 2, siguió cambiando. ¿Sí? Realizó su respectivo git pull, origin master, se trajo los últimos cambios del master y siguió agregando información al texto 1. ¿Sí? Entonces, siguió agregando información. Imaginemos entonces que ambos hacen un commit. Entonces, uno hace un git add, agrega los nuevos cambios, hace un git commit, sigo con info, texto 1, es un git push. Sí. Por otro lado, esta persona termina de corregir su texto 2, entonces hace un git add, hace un git commit, hace un git push. ¿A dónde? Desde el origen hacia la rama corregir. En este caso, como los confundimos, texto 2. Y acá sube sus cambios a otra rama. ¿Sí? Si vamos acá, podemos ver que se crea una nueva rama. ¿Sí? Entonces tenemos esta rama, que es la rama principal, la rama master. Y tenemos una segunda rama, que es la rama del texto 2, donde tenemos este archivo. Ahora lo que queremos hacer a su vez es pasar este archivo a la principal, porque decimos, bueno, listo, este archivo ya está completo, lo vamos a pasar a la principal. Fíjense que durante la creación del archivo 2 no se modificó el archivo 1. ¿Qué hubiera pasado si se modifica el archivo 1? Bueno, se hubiera generado un conflicto. ¿Por qué? Porque se hubieran pisado dos cambios. Entonces supongámonos que de esta manera la persona de master quiere agregar los cambios de la otra rama. Entonces, ¿qué hace? Hace un git merge y el nombre de la rama, que se llama corregir texto 2. Corregir texto 2. Perdón, primero tiene que hacer un git pull porque no lo conoce la rama. Acá conoció la rama, sí. Con un git pull se trajo los cambios. Con un git pull origin master solamente se trae los cambios de la rama master. Sí, esa es la diferencia. Y ahora sí, hace un git merge. ¿Con cuál? Con corregir texto 2.
¿Qué hicimos acá? Bueno, lo que hicimos fue agregar a lo que es la rama master nuestro texto 2. De esa manera incorporamos los cambios de una rama hacia la rama principal. Y ahora tenemos que... Ahora podemos seguir trabajando con los mismos textos 2. Y la otra rama la podemos eliminar. Podemos hacer un git checkout otra vez. Master. Hacer un git pull. ¿Sí? Nos traemos los nuevos cambios. Y como vemos, tenemos en ambos ahí está. Como vemos, tenemos en ambos otra vez el trabajo sincronizado. ¿Qué hice recién? Bueno, cuando uno hace un git merge, ese git merge queda de manera comiteado, pero no se sube todavía. Entonces lo que hice fue después del merge hacer un push. Y después, del otro lado, hice un pull. Y de esa forma quedó el git merge completo y sin conflicto alguno. Para seguir con estos temas, la documentación que es útil es tanto las páginas de Git como también algunas hojas de ayuda que están en estas slides, donde pueden consultar y además focalizar diferentes temas.